buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Arrancamos un programa distinto, pero parecido no, distinto. ¿Por qué? Porque cumplimos 100 programas y para poder hacerlo, para festejarlo mejor, la voy a presentar a mi compañera ya de entrada. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer. Sí, la verdad que se siente un poco incómodo esto de estar solas en el piso. Por eso, yo no lo quería hacer sola, entonces digo, bueno, incorporemos ya de una al equipo para poder, bueno, festejar estos 100 programas de Distintos Parecidos en esta tercera temporada, así ¿sí? Así es. Recordemos que ya Distintos Parecidos desde el 2016 viene haciendo esto todos los días. En un primer momento salíamos una vez a la semana, ahora ya es todos los días, bueno, al aire, llevando esos temas que a todos nos preocupan, a todos nos interesan, o no a todos, pero en definitiva que nos hacen preguntarnos algo. Así que, bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por algunos de los programas más importantes. Todos son importantes, claro. Pero una selección que hicimos también con la producción, aquellos que nos están mirando y que por supuesto nos siguen desde ese 2016, como bien decía, saludarlos a través de Canal 30 TDA, Canal 22 de Supercanal Digital y por supuesto a esos que están a través de www.universidad.com.ar. Hoy va a ser un día que no solo de recorrido de todo lo que ha pasado en estos 100 programas, sino también de agradecimiento a toda la gente que hizo posible que eso fuera. Por supuesto, todo el equipo de Distintos Parecidos y de Señalú siempre predispuestos para que, bueno, que este programa pueda salir al aire. Ya hay gente atrás de cámara que ya empieza a decir, bueno, ya nómbrenme, ¿no es cierto? Bueno, ¿podemos hacerlo ahora? De nombrar a cada uno de los integrantes, en este caso, bueno, lo podemos hacer después también. Ya nos están diciendo que lo vamos después para que ahora sí pasemos de lleno a ese recorrido, ¿sí? De algunos programas que quizás tuvieron temas más polémicos, que en su momento en la agenda de tanto de la provincia de Mendoza como en el país, bueno, eran fuertes. Entonces, bueno, Distintos Parecidos se abría también al debate. En este caso vamos a ir a ver el debate de fracking. Bien, ¿quiénes estaban en ese programa? Estuvieron Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de la provincia de Mendoza, y Marcelo Giró, que es geógrafo, miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Muy fuerte ese debate, ¿sí? Recordemos que se hizo en el contexto en el que el gobierno de Cornejo largó un decreto reglamentario del fracking, justamente de esta actividad, ¿sí? El decreto 248. En ese marco se daba este debate, y a eso decía. Estamos demasiado rápido en los detalles de una discusión que yo creo que tenemos que trabajarla más arriba. Pero en el caso específico de las operaciones de fractura hidráulica en Cerro Pencal, por la operación, se instalaron sismógrafos justamente para comprobar cuál era la posibilidad de tener sismo inducido, y se contrastaron con los otros sismógrafos del Piroguer, inclusive detectamos un sismo en el Océano Pacífico. El problema es que estamos transformando, y han sido extremadamente exitosos determinados grupos en transformar una evaluación de riesgo en una amenaza. Entonces, ¿cómo se reacciona ante una amenaza? Pero, Emilio, ante una amenaza se reacciona con miedo. ¿Hay riesgo de sismicidad? No. Todo lo que tenemos comprobado. Perdón, claro que sí hay riesgo de sismicidad, pues si no, Laura Giambiaggi no hubiera dicho, sin embargo, es necesario tomar en cuenta el otro proceso sísmico, producto de la inyección de fluidos a altas presiones, que es la sismicidad inducida, asociada a la reactivación de fallas existentes en la zona que se encuentran en estado de incipiente activación, fallas en estado crítico. Esto lo dice Laura Giambiaggi, dictaminadora por parte de la Fundación CRISIT. Y de esto no habla en lo más mínimo ni las conclusiones ni las recomendaciones. Las recomendaciones no son solamente instalar sismógrafo. Instalar sismógrafo, y lo hemos dicho muchas veces, que básicamente el problema de la sismicidad inducida, durante las operaciones de fracturación, en realidad hay una microsismicidad que puede llegar a lo sumo a una magnitud 2 en la escala Richter. Sin embargo, los riesgos de sismicidad relacionados con la inyección de los fluidos de retorno luego a altas presiones y profundidades, en los Estados Unidos está comprobadísimo que en numerosos estados, y particularmente en el Oklahoma, en la última década, en los últimos 13 años, se ha producido un aumento sustancial de la sismicidad. ¿Cómo el se trabaja, servicio Emilio? geológico de los Estados Unidos hasta de magnitud 5,7 ha habido. Sismos de magnitud 5,7, probado relacionado con la actividad del fracking. En el caso que esta actividad se desarrolle, y ojalá sea así, y nos genere la actividad económica que esperamos que nos genere y la energía que esperamos que nos genere, tendremos que reforzar los equipos de control al nivel necesario para hacer un control eficaz. Estaban todos los organismos de control que usted acaba de mencionar, todos esos funcionarios
y no se dieron cuenta que no estaban los freatímetros requeridos. No, a ver. Y de hecho la propia ingeniera Scalani pretendió justificármelo hace una semana diciendo que habían hecho todo rápido en función de la disponibilidad de los equipos, de cuándo estaban disponibles los equipos de perforación. Entonces, en función de lo que Halliburton o la empresa que sea tiene el equipo disponible para prestar servicio en Mendoza, autorizo y avanzo. Aunque no estén cumplidos los requisitos exigidos por el organismo dictaminador, que se cumplieron varios meses después. Estás dramatizando una situación. No dramatizo, estoy diciendo que hay un incumplimiento sistemático de lo que la propia autoridad de aplicación ordenó. La autoridad de aplicación tiene que aplicar criterios para ir resolviendo las cosas en la medida que van sucediendo. Criterio de que detrás de cada expediente hay una empresa esperando. Palabras literales de la ingeniera Scalani hace una semana. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿La protección ambiental o el criterio de lo que la empresa está esperando? ¿Quién tiene prioridad? ¿El ambiente o la premura de la empresa? No es la empresa. Es el desarrollo económico de la provincia de Mendoza. Y nuestro trabajo, mi trabajo, es promover el desarrollo de la provincia el desarrollo económico de la provincia de Mendoza, y el trabajo de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente es marcarme los límites para que yo no me corra de la cancha. Bueno, no hace falta decir que fue intensa la Fue intenso conversación. y además se tocaron uno de los temas que de alguna forma estaban en agenda, Fer, porque lo que tenía que ver con sismicidad, lo que tenía que ver con la protección ambiental y por supuesto pudimos poner sobre la mesa distintos parecidos lo que tiene que ver con dos posturas, una relacionada a lo ambiental y lo otro defendido, por supuesto, por el desarrollo económico de la parte de Emilio. Bien, en un contexto donde también circulaban muchos audios y donde se increpaba tanto al oficialismo por parte de agrupaciones ambientalistas o fundamentalmente personas relacionadas a esas agrupaciones y al revés también, ¿sí? El oficialismo también recriminándoles a estas organizaciones, bueno, falta de información, bueno, cruce de datos, que acá en la mesa de distintos parecidos se dio, ¿no? Se dieron datos también de ambas posturas, de ambos lados también tuvimos eso, una charla muy interesante que se replicó mucho, que se vio mucho, así que bueno, queríamos también retomarla aquí porque tiene que ver también con la agenda política, económica y por supuesto también ambiental de la provincia de Mendoza. Otro tema, otro tema y que ya tiene que ver con algo más internacional, fue la Cumbre de las Américas, la octava Cumbre de las Américas que se realizó el 13 y 14 de abril de este año en Lima, en un contexto en América Latina bastante fuerte. Allí se encontraron los jefes de Estado y de gobierno de los estados, de miembros del hemisferio sur, bueno, que se encontraron para resolver varias cosas. Y llamamos a dos referentes, podría decirse, de la provincia, para que nos pudieran hacer un análisis de qué significaba esa cumbre en el contexto de, por ejemplo, un Lula da Silva preso en Brasil. ¿Sí? Con un Donald Trump que dijo que iba a venir, al final después dijo que no iba a venir, con la situación de Venezuela que siempre está en la agenda de las reuniones de los presidentes, de los mandatarios de los países del sur de América Latina en general. Así que bueno, en ese programa, para recordarles, estuvo Gabriel Fidel, sí, parlamentario del Mercosur, y también Melina Guardamagna, que es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que está también en programas de ciencia, medicina, ambiente, es parte también del CONICET, de investigadora. Vamos a ver qué decían en esa charla acerca de la Cumbre de las Américas. Cuando yo digo esa cumbre no tiene el gran tema, o sea, tiene uno de los grandes temas que es la corrupción. La verdad que somos una región del mundo corrupta, no somos la única, pero somos una región. A mí no me interesa lo que digan los demás de ellos, me interesa de nosotros. Sí, bueno, nosotros tenemos mucha corrupción, lo vemos a diario, lo sabemos, lo palpamos. Tenemos que resolver, pero también tenemos ese otro tema de agenda que yo creo que es un tema importante y el otro tema también que también estuvo ausente es el tema ambiental. Está todo bien, pero a ver, ese documento lo están firmando presidentes que tienen causas judiciales, que tiene muchas causas judiciales. Macri fue uno de los presidentes que asumió con más causas judiciales en América Latina. Temer, a ver, está también acusado, digo. Y el acento se termina poniendo en Venezuela. Me queda como esa sensación de que la verdad que espero que en esta coyuntura, bueno, a ver, estos presidentes que están bastante cuestionados salgan a decir o hacer efectivamente algo más, me parece. Y ahí digo, el tema de la justicia también tiene mucho que ver con eso, porque lo que estamos viendo, me parece, en América Latina es que el ajustarse al debido proceso pareciera que es nada más que para algunos y para otros
no Pero pasa. me parece mismo. igual que hay una gran diferencia. Una cosa es estar, tener procesos, otra cosa es tener condenas, pero además de eso, también me parece que hay una realidad, o sea, lo de Venezuela es indefendible. En Venezuela hay, por supuesto que no hay democracia, en Venezuela hay muertos, en Venezuela se persigue a los opositores, no funcionan las instituciones, hay una crisis humanitaria, es muy fácil gobernar un país con millones afuera, claro, total, el que no come se va. Entonces me parece que poner el acento en Venezuela es una obligación. Entonces sostener a lo de Maduro me parece indefendible. Ahora, coincido con Evo Morales. Yo no quiero ninguna solución al estilo de lo que propone Estados Unidos, de ninguna manera. La solución del pueblo venezolano, más tarde o más temprano, tiene que llegar del pueblo venezolano, de algún día que haya un punto de encuentro, que es difícil, lo sé, parece hasta romántico lo que digo yo, pero de ninguna manera yo puedo avalar algún tipo alguna cosa así. Ahora, sí es algo que lo tenemos que denunciar porque es algo grave e importante, y la verdad que frente a una crisis humanitaria yo no voy a esperar a dentro de 10 años mirar para atrás y decir, y quizás deberíamos haber sido más duros. No, me parece que en eso hay que ser sensato. Es más, les voy a decir algo. En el Parla Sur, sectores que siempre apoyaron al chavismo, hoy no apoyan a Maduro, ¿no? Porque lo de Maduro me parece que ha llegado a un punto que ni siquiera tiene nada que ver con Chávez, ¿no? Bien, ahí escuchábamos un debate muy rico, muy profundo en términos de la situación política, económica de los países de América Latina. Lo veíamos, ¿no? Por supuesto, Venezuela siempre siendo protagonista en estas discusiones, ¿sí? En estas charlas. Como para dar un contexto de qué fue eso que pasó en Lima el 13 y 14 de abril, bueno, se firmó un compromiso allí con 57 acuerdos agrupados en 7 ejes. Les voy a decir esto para que tengan en cuenta la relevancia de lo que puede tener, porque muchos de los temas que se tocaron, o en realidad el eje fundamental, era la corrupción. Bueno, estos son los ejes sobre los que se generaron acuerdos. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia de acceso a la información, protección de denunciantes, respeto a los derechos humanos, y hablaba de la justicia, ahí también guardamagna. Financiamiento de campañas electorales. ¿Cuánto ruido nos hace hoy eso en el contexto, sí, de investigaciones que se están dando a nivel nacional? Prevención de la corrupción en obras públicas, cooperación jurídica internacional, fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción y seguimiento e informe justamente de estos propios acuerdos, ¿sí? Para que veamos que está todo relacionado y que todos estos temas siempre siguen teniendo relevancia hasta dentro de nuestro país, ¿no? Esto que te decía, bueno, las campañas, por ejemplo, electorales siempre han sido uno de los puntos flacos en casi todas las gestiones que se han dado a lo largo de nuestra historia. Así que, bueno, también recalcarlo. Vamos a ir a otro tema, que si es por agenda y que si es por lo que se está movilizando, es muy fuerte y Distintos Parecidos ya ha hecho varios programas en relación a esto. Tuvimos la oportunidad de debatir con estudiantes en algún momento sobre lo que tiene que ver con la legalización del aborto. Exactamente, pero el programa que vamos a recordar, que tiene que ver con este año, es justamente el que hicimos el día en el que se estaba debatiendo en diputados a nivel nacional, bueno, justamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Aquí en el programa estaban Laura Chazarreta, abogada y referente de la colectiva Mendoza, Leticia Ojeda, jefa de la sala de partos del Hospital Lago Mayore, Isabel Bestani, estudiante de Derecho de aquí de la Universidad Nacional de Cuyo, y Florencia Marsala, responsable de Mujeres Evita aquí en Mendoza. Bueno, mientras se daba el debate, allí como lo decíamos con los representantes a nivel nacional, bueno, aquí también se daba el debate y esto decía. La verdad, esto se vote a favor o en contra, tiene un saldo muy positivo y para celebrar, que no solamente es el debate por sí mismo, sino que es la capacidad que hemos tenido de integrar otros sectores a la lucha de los feminismos y sobre todo a la lucha de la despenalización y la legalización, que tiene que ver con las mujeres, las mujercitas más jóvenes, digamos, que hoy si vos les preguntás qué pensás del aborto, saben qué decirte, tienen argumentos. Nuestras mujeres adolescentes en las escuelas secundarias están pidiendo educación sexual, a lo que en mi época claramente hace 15 años atrás no ocurría, y me parece que en algún momento hay que debatir las cosas. Es que cuando una mujer se embaraza corre riesgo siempre, sea que lo lleve adelante o sea que lo aborte. Por lo tanto, la decisión es muy importante. En función de esto, uno tiene que garantizar que esto ocurra
si es que se aprueba la ley, de manera segura, teniendo en cuenta que la mayor seguridad es proveer a la mujer herramientas de educación y de anticoncepción para que aquello que tiene que ocurrirle por decisión no le ocurra como un accidente. Esto no es un hecho aislado, esta lucha por esta ley, sino tiene que ver con la suma de muchas luchas y que justamente logramos leyes como la 26485 en contra de la violencia hacia las mujeres, la ley nacional en contra de la trata, ante la desaparición de nuestras mujeres cada 2 días, tema que muchas veces, que digamos que es una de las banderas principales del feminismo y sin embargo no es de todos los sectores, hoy no se habla más de la trata y de nuestras mujeres desaparecidas en democracia, que son captadas por las redes de trata. O sea, Logramos femicidio. el tema del femicidio, que también fue una lucha feminista, nosotros pusimos en el Código Penal la figura del femicidio. ¿Cómo podemos pensarnos todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva? Y esto es la suma, es el ir avanzando en lo que significa dignidad, en lo que significa derechos, en lo que significa inclusión. ¿Cómo podemos abordar a esas mujeres que llegan a la situación de querer abortar desde otra óptica que no sea la legalización? O sea, es como si se viera una dicotomía y no se diera una tercera opción, que es la que yo por lo menos sostengo, que es decir, bueno, ¿por qué una mujer quiere abortar? Causas varias. Voy a agarrar un par de las que se vienen hablando. Cuestiones económicas, por ejemplo, decir, bueno, no me puedo mantener a mí o a tan cantidad de hijos o pareja que tenga, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo mantener a la vida que viene en camino? Como no me la puedo mantener, entonces voy a ir a realizarme un aborto. ¿Y por qué el Estado no debería decir, bueno, no, pará, vos estás en una situación económica vulnerable, ¿cómo te puedo ayudar para que vos continúes con ese embarazo? ¿Esa opción está? No. Somos realmente libres. Insisto, lo que es inseguro, y en esto lo vamos a insistir, es la clandestinidad. Bien. Cualquier mujer que tenga que pasar esto por la clandestinidad y que el Estado no se haga responsable y no se quiera hacer cargo, eso es lo que nos lleva a las situaciones peores a las mujeres. Bien, este debate se daba justamente el 13 de junio, cuando se debatió allí en diputados y finalmente se dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con 129 votos a favor, 125 en contra, más de 20 horas de debate y un debate que ahora se va a dar también en el Senado el próximo 8 de agosto y en este momento en comisión se están dando también esos debates. Hoy, por ejemplo, el ministro de Salud también allí exponiendo frente a los representantes nacionales y a los senadores, bueno, para que este debate se pueda dar también allí en el Senado, como dijimos, el 8 de agosto. Los invito rápidamente a que participen de este recorrido de Distintos Parecidos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Ustedes también ahí nos pueden decir, bueno, cuáles fueron sus programas favoritos, cuáles les gustaría volver a ver. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más. Segundo bloque de este Distintos Parecidos de repaso de los 100 programas, no de los 100 programas, de algunos de los programas que, bueno, que a nosotros nos ha gustado mucho hacer y que queríamos volver a revivirlos, ¿sí? En el corte recibimos algunos mensajes, por ejemplo, Adriano y Matías, que desde San Luis nos mandan un mensaje también felicitándonos por los 100 programas. Así que, bueno, muchas gracias y a todos los que quieran hacerlo también, bienvenido su mensaje. Sí, nuestros camarógrafos dicen que falta la torta de los 100 programas. Bueno, podemos hablar con producción. Sí, que producción la traiga, por favor. Pero bueno, vamos a seguir con el cronograma, pues ya nos empiezan a retar si empezamos a hacer tanto lío acá. ¿No es cierto, Belu? Bueno, ahí la nombramos ya también a la Belu. Ya a poquito vamos a ir nombrando a todos los del equipo. Un programa que a mí personalmente me gustó mucho hacer y que me pareció que dejó muchas más preguntas que las que se podían llegar a contestar acá, sino que era, bueno, cada vez generemos más preguntas y lo llamamos Infancia en el siglo XXI, pero terminamos hablando de muchas más cosas. Así es, así es. Bueno, contarles a ustedes que ese día nos acompañaron Pablo Peusner, psicoanalista, docente de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Maestría de Psicoanálisis con Niños de la Universidad Nacional de Rosario, y también nos acompañó Adrián Blaustein, médico psiquiatra infanto-juvenil y jefe de psiquiatría del Hospital Noti, que Adrián también nos ha acompañado cuando tratamos el tema y abordamos el tema de ley de salud mental. Hablamos de la infancia, de los problemas de la infancia, de todas las situaciones que de alguna forma están en los niños, de los derechos de los niños. Hicimos un recorrido bastante amplio en ese programa. Exactamente, y también por supuesto el rol del adulto. ¿Qué nos está diciendo el niño a nosotros? ¿Qué nos deberíamos preguntar a través de lo que ellos nos están diciendo? Y quizás una palabra que se dijo mucho durante ese programa, bueno, esta escucha activa, ¿sí? De codificar lo que dice el niño. Esto nos decía. Fundamentalmente
el tema escolar, porque los niños pasan muchísimo tiempo en la escuela y la escuela es un ámbito muy propicio para la construcción de síntomas y para la manifestación de síntomas que también se presentan en una diversidad bastante importante, ¿no? No solo son problemas de conducta, sino que también tenemos algún tipo de problema emocional que puede interferir en los procesos de aprendizaje, las competencias cognitivas. Aquello que hemos escuchado como hiperactividad. Bueno, ese es un nombre bastante desafortunado para la desproporción inevitable en la conducta de un niño. La realidad es que la crianza es un proceso en donde hay que inventar todo el tiempo. Hay que inventar todo el tiempo y hay algo muy interesante que uno verifica en la clínica, pero con adultos. Alcanza con colocar un adulto en el diván para que el adulto empiece a quejarse de lo poco que le dieron o de lo mucho que le dieron cuando era niño. Es decir que a mí me parece que la crianza es desproporcionada por estructura, no hay manera de proporcionar eso y que cada caso, digamos, debe establecer su sistema. No hay dos hijos criados con el mismo sistema. O sea, la experiencia, si no aceptamos que es ensayo-error, ensayo-error, y queremos lo perfecto, no vamos a poder aprender, no vamos a poder decodificar al otro, porque el otro que fuimos nosotros cuando bebé, aparecimos pidiendo, llorando. ¿Y por qué llorábamos? Quizás teníamos hambre. ¿Qué más? Como yo siempre le pregunto a los alumnos. Frío. Nos tenían que cambiar o no sabíamos. Entonces digo, es interesante porque a lo largo de toda la vida necesitamos establecer vínculos donde un otro nos decodifique. Parte de la urgencia de esta época es que necesitamos la decodificación ya. Me clavaste el visto y no me contestaste. Es insoportable. Es insoportable lo que provoca. ¿Por qué? Porque la ilusión que tuvimos con el celular es que todo el tiempo estamos conectados. Pero si el otro no nos devuelve la contestación y nos clava el visto, es la ignorancia. No, el otro no contestó, pues yo a veces no contesto, y no es que no leí, ¿no? Pero pienso en esto y digo, estamos como en el vínculo temprano, pero todo el tiempo. Sí, y me parece muy importante dejar en claro que esa decodificación no es un hecho natural. Recuerdo una madre que me decía que su niño recién nacido era muy demandante. Y entonces uno ahí podría decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? Le preguntaba yo. Y pues lloraba todo el tiempo. ¿Qué pretendías que hiciera? Digamos, ¿no? Observen ustedes cómo ya en la decodificación aparece ahí una desproporción ubicada en un lugar en donde uno puede decir, pero eso es un hecho natural. No hay hecho natural. En el mundo humano no hay hecho natural. Digamos, el sujeto humano hablante nace sumergido en el lenguaje y llora e inmediatamente alguien decodifica eso de alguna manera. Y siempre esperamos que lo haga de la mejor manera posible, porque puede no ser así. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. No es natural, no hay instinto materno, hay deseo materno, pero es otra cosa bien diferente. Y recién lo veíamos en lo de Darwin, ¿no? Con relación a que como él se distraía mucho con los animales, hubiera sido alguien para medicar por el déficit atencional. Y terminó siendo Darwin. Claro. Yo siempre, por ejemplo, tuve la suerte de conocer algo de la historia de Gaudí, que él a partir de una polio tuvo que estar en reposo mucho tiempo en el campo y de ahí él pudo pensar y crear lo que fue toda la arquitectura de Gaudí. Y yo creo que eso, jugar, necesita tiempo, necesita espera. Las expectativas van en contra de todo eso. Las expectativas, dame algo ya, respondeme ya, decodifícame ya. La idea no es ni culpabilizar al que demanda, ni culpabilizar al que no responde a la demanda, sino, como dice Pablo, entender que es algo que se construye de a dos y después en una trama social. Y parte de lo que genera toda esta problemática es que tenemos que convenir que, así como hablábamos del límite como algo que contiene, y está todo un poco desfondado. Entonces, por eso a veces, tanto en la escuela, el hospital o en lo privado, bueno, tratamos de armar algo de ese límite. Bien, ahí veíamos este programa de infancia en el siglo XXI. Algunas frases para rescatar. No hay manual de crianza.
no hay instinto materno, hay deseo materno y obviamente esto de establecer vínculos, ¿sí?, con el otro. Un programa que yo recomiendo volver a ver si tienen ganas y tienen Así tiempo. es. Bueno, en eso de alguna forma recomendarlos porque a través de www.universidad.com.ar, lo dijimos al principio, pero podés buscar directamente el programa Infancia Siglo XXI y lo disfrutás tanto como nosotros ese día. Bien, otro programa que también recomendamos volver a ver tiene que ver con la educación rural, ¿sí? Un programa donde vimos cosas que quizás no pasan tan lejos, pero que uno tiene la idea de que pasan lejos, y 3 personas que vinieron a acompañarnos a nosotros nos comentaron cómo era esto de la educación en otro contexto, ¿sí? Así es, también se trató de una puesta en valor de este trabajo que, como bien decías, no lo vemos todos los días desde este lado. María Alejandra Valbardia, vicedirectora de la Escuela Capitán Candelaria de Las Heras, Claudia Calvente, orientadora social de la Escuela Albergue San Miguel de la Valle, y también nos visitó Eliana Murgo, docente del Centro de Educación Casa del Alba en Agrelo, Luján de Cuyo. Ellas nos contaban un poco cuál es la tarea que desarrollan día a día. El ámbito ahora ha cambiado porque antes hablábamos de rural y hablábamos de pocos alumnos, de muy lejos. Hoy por hoy las aulas están superpobladas, entonces lo que es el edificio no da abasto para albergar a tantas personas, que es lo que también se repite, aunque no se albergue en la nuestra. Tenemos una matrícula que por ahí supera 30 alumnos y las aulas no están adaptadas como para tener tantos chicos, y eso hace de que no podamos disfrutar de los espacios en el aprendizaje como debe ser, ¿no es cierto? Pero como siempre las docentes miran positivamente el camino hacia la enseñanza y bueno, tratan de adaptarse para que todo esto sea posible y cumplir los objetivos de la Ley de Educación. Es otra forma de enseñar eso Sí. también, ¿no? No, yo la escuchaba y pienso en la realidad nuestra, en donde tenemos, gracias a Dios, una estructura edilicia enorme, muy amplia, con mucho espacio, gracias a Dios digo, ¿no? Pero no tenemos docentes. Claro. Y esto es, bueno, más que todo por lo que hablaba recién, de al no haber una ley que nos ampare, no podemos faltar, no tenemos licencia por enfermedad, tenemos un montón de niños en lista de espera y no pueden ingresar al jardín porque las 2 salas que hay están colapsadas y un solo docente sin auxiliar, sin celador, nosotros le preparamos la comida a los niños, nosotros los cambiamos, nosotros los acostamos, le damos educación, le damos aspectos recreativos, o sea, es una sola persona adulta a cargo de muchos niños que no puede ya más del compromiso que tiene y bueno, también de que es un ser humano. Entonces digo, tenemos un montón de espacio, pero no hay docentes, y no es porque no puedan llegar, sino porque, bueno, se ha decidido que con 2 docentes ese jardín tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Lo veíamos ahí, ¿no? Los docentes, y a veces se le habla de ellos, de los docentes rurales, como líderes comunitarios también, ¿no? Se excede la docencia misma al momento de ir a ejercer la docencia. Y queremos entrar ya en ese tema, ahora en este momento. ¿Cuál es tu rol como docente, pero excediendo la docencia? ¿Cómo lo definirías? El mío y de todos mis compañeros, el de los directivos que acompañan mucho, la directora y la vice. La particularidad que tiene el albergue es que nosotros estamos una semana con los chicos ahí y bueno, somos todo, madre, padre, el que consuela, el que acompaña a la salita, el que le da el remedio porque en la noche tiene fiebre. También como ellos están tan alejados, los que vivimos más cerca, les llevamos todos los que necesitan. Por ejemplo, a los chicos de quinto ahora les llevamos el kiosco de acá de Mendoza para que lo puedan vender allá. Las camperas, una profe los ayudó a que se pudieran hacer su campera, si no las distancias son muy extensas, muy largas, los chicos no pueden si no tener acceso, si no cuentan con estos docentes que los acompañan, porque los protagonistas son los chicos, nosotros solamente acompañamos. El rol nuestro más que todo es, desde mi punto de vista como docente, es conformar vínculos, pero emocionales, espirituales con los chicos, porque es tan fuerte que ya no solamente es lo pedagógico, sino, bueno, ¿qué hacemos comunitariamente, socialmente, para cumplir determinados sueños? Ya sea de la institución, ya sea de una familia, ya sea de un niño que, bueno, sentado en el parque dijo, quiero hacer esto. Por ejemplo, nosotros fue así que, observando qué necesitaban, qué deseaban,
vimos que la música les gustaba. Bueno, uno tiene también un poco de conocimiento, pero muy escaso, ir formándose paralelamente a lo que hace y ofrecerles, bueno, aprendamos, qué quieren aprender. Y hicimos un proyecto durante 3 años, los niños terminaron conformando un coro, asistieron a la fiesta de la Vendimia de los Cerros, lo disfrutaron, miraban en la tráfico que conseguimos con esfuerzo el paisaje, porque salían de aquel lugar y estaban en la ciudad y todo los sorprende y ver esa emoción y ver esa alegría, ese disfrute. Bien, ahí veíamos el programa de educación rural y quizás en ese programa, si bien se rescató mucho de lo lindo de esa tarea que realizan los docentes y también los padres, se vio mucho la falencia del Estado, a veces la falta, la ausencia del Estado, pero bueno, cómo ellos contraponen, ¿sí?, esa ausencia a esa voluntad, a esa fuerza, esa autogestión, como lo decíamos, por parte de docentes, por parte de los padres y los mismos niños, ¿sí?, que asisten a las escuelas. Y ese mito que de alguna forma decimos, bueno, en las escuelas rurales no hay docentes, no es que no haya, y es lo que vos decís, falencia del Estado en decir que con 2 docentes alcanza para toda una escuela, lo decían las mismas maestras. Exactamente, y que se excede el rol del docente, sí, que se generan vínculos, eso también lo pudimos ver a través del programa. Pasamos al siguiente porque vamos a hablar de neurociencias y educación, y en este programa la verdad que lo disfrutamos un montón porque estaba relacionado con, no solo con el cerebro y cómo entrenar nuestro cerebro, sino también con las habilidades cognitivas, con las inteligencias múltiples, con las diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer. Pudimos rescatar un poco con los invitados que nos acompañaron ese día. Exactamente, estuvieron con nosotros Roberto Bataller, director del Instituto Latinoamericano de Neurociencias Aplicadas, investigador en neurociencias aplicadas al pensamiento estratégico y liderazgo efectivo. Y también Marcos Jofré Neila, neurocientífico y docente investigador del Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Congreso. Esto nos decían en ese programa. Toda la vida nosotros mantenemos un fenómeno de plasticidad cognitiva y de nueva generación de neuronas. Y de nueva generación de contactos neuronales entre neuronas que ya existen. Entonces, eso es toda la vida, plasticidad neuronal. Esto es toda la vida. Por supuesto, en algunas áreas con mayor predominancia que en otras, no es una generalidad para toda la anatomía cerebral lo que estoy diciendo. Pero no podemos decir lo que no se aprende en los 5 años primero de vida, no se puede seguir aprendiendo. No, eso es una barbaridad. La escuela del siglo, hasta el siglo XX, era una escuela que culturalmente tenía la tarea de educar cabezas y, de nuevo, era solo la cabeza, el resto del cuerpo iba con el guardapolvo, tenía que ser invisible porque se entendía que educar era amaestrar una corteza cerebral para recordar el dato. Bien. Y nada más. Bien. Estamos en el siglo XXI y hemos visto que ha fracasado y viene cada vez peor este modelo de pensar que solo se educa transmitiendo información fría y racional. Yo lo que sé es que uno tiene que trabajar con más intensidad en uno mismo que a lo que se dedica para tener valor de mercado. Eso lo tengo claro. Bien. Porque la gente que solamente trabaja con intensidad a lo que se dedica, y no estoy nada en contra de eso, porque una persona que todos los días se levanta a las 4 de la mañana para ir en su bicicleta a trabajar sin saber si va a pagar la factura de luz o de gas, no le puedo criticar nada. Pero el mercado no se lo va a reconocer, porque a lo mejor no ha dedicado el mismo esfuerzo. Nadie le dijo que junto a ese esfuerzo y a esa voluntad tenía que unir la voluntad y el esfuerzo de trabajar en sí mismo. Entonces el mercado no se lo reconoce. Bien, pasaba entonces el programa de Neurociencias y Educación y por supuesto también aplicada a lo laboral, ¿sí? Como lo veíamos ahí. Por un lado lo laboral y por otro lado que también nos pudimos dar la oportunidad de charlar con lo que tiene que ver con la educación, cómo es el aporte de las neurociencias con la educación, y algo que no pudo salir en ese pedacito que recortamos está relacionado con una llamada telefónica que tuvimos precisamente para abordar esto, cómo se pueden relacionar los educadores con los neurocientíficos. Bien, nos vamos a ir a un nuevo corte, los vuelvo a invitar a que participen en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Vamos a estar abiertos a que nos digan también, bueno, cuál fue ese programa que quisieran recordar. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos con más. Tercer y último bloque de este programa 100 de Distintos Parecidos, haciendo un recorrido
por alguno de los programas, no tenemos tiempo, pero por alguno de los programas que nos han gustado hacer. Todos nos han gustado, claramente. Algunos mejores, otros peores, pero bueno, siempre al aire proponiéndole algo para debatir o al menos para darles información que les haga preguntarse algo a ustedes. Así es, Fer. Y bueno, en este programa que vamos a presentar, el siguiente, así que acompañanos, está relacionado con, nos dice producción, del otro lado, medio ambiente, con motivo de la celebración de este Día Mundial. Exactamente. El 5 de junio la Organización Mundial de la Salud conmemora, ¿sí? O celebra este Día Mundial de la Salud, perdón, del Medio Ambiente, Día Mundial del Medio Ambiente, justamente para, bueno, concientizar, para generar actividades a nivel mundial que hagan, bueno, que el medio ambiente pueda ser mejor, ¿sí? Recordemos que es un derecho humano. En este caso, el tema del Día Mundial era sin contaminación por plástico. Pero bueno, cuando hablamos de esto, hablamos por supuesto también lo que pasa en nuestro país con respecto al medio ambiente. Bueno, los presentamos a ellos porque nos acompañó ese día Miriam Scalani, Ricardo Villalba y Alejandro Drobandi. Vamos a ver lo que nos decían. Cuando hablamos de medio ambiente en los medios o se hablan desde distintos estudios, investigadores, se puede hacer de una manera dramática, apocalíptica si se quiere, y a otras veces se hace de una manera desinteresada. ¿Por qué no buscar un punto medio si se quiere? Y la pregunta sería, un poco metafóricamente, Miriam, comienzo con vos. Estamos en un hospital, el paciente es el medio ambiente y el médico tiene que salir a dar el diagnóstico. ¿Cómo lo darías? ¿Qué dirías? Yo soy más optimista que pesimista. No creo que hemos mejorado, y sobre todo desde la aplicación en los años 80, el protocolo, o sea, el día ambiental es anterior, pero fuertemente desde los años 80 se reglamenta todos los procedimientos para minimizar el impacto ambiental de las distintas actividades del ser humano. Se ha avanzado muchísimo, hay mucho camino por delante, pero se ha avanzado mucho desde todo punto de vista, desde conciencia social, porque nosotros que tenemos unos cuantos años más que ustedes, antes se juntaban las hojas y se quemaban, y era una fiesta cuando se quemaba en la cuadra todas las hojas que se juntaban. Ahora está totalmente prohibido. Las señoras pasaban el lampazo y sacudían toda, tiraban toda la basura en las acequias, igual después pasaba el agua y no quedaba. Eso en los domésticos y a nivel industrial también se ha avanzado muchísimo en la reglamentación de exigencias desde planes de mitigación, seguros ambientales, cumplimientos de normas ambientales. Entonces yo soy muy optimista en el diagnóstico que tiene el paciente. Lo estamos viendo a través de una serie por ejemplo, en Mendoza, tormentas convectivas que son más fuertes, situaciones, por ejemplo, tormentas que antes ocurrían en el llano y que ahora ocurren en la montaña y producen aluviones, que por ejemplo producen situaciones que son complicadas, con las cuales tenemos que aprender a vivir. Es el mundo que está viniendo y, como digo, la comunidad científica está preocupada en que estos valores de dióxido de carbono que se asocian, por ejemplo, cuando uno escucha hablar de todos estos procesos globales tan fuertes, los huracanes que hemos escuchado hablar toda esta temporada, porque fue una temporada muy particular de huracanes, tratar de que esto no siga creciendo, porque esto obviamente va a impactar en la gente, va a impactar en la sociedad. Entonces, lo importante es que todas estas herramientas, y en eso concuerdo totalmente con Miriam, que ahora tenemos a través de la educación, a través de la concientización, a través de los chicos que son mucho más conscientes justamente de que cuando uno tira un papel, papá, tiraste un papel, o sea, cosas que antes hacíamos y que nadie nos cuestionaba. Entonces sí, realmente hay todo un camino, pero que obviamente tenemos que acelerar fuerte. Bien, ahí veíamos entonces el programa de Medio Ambiente, un programa interesante también en términos de todo lo que se dijo, lo que queda por hacer también, por supuesto. Así es, más que nada en nuestra provincia. Bueno, damos vuelta a la página, nos vamos a otro programa que está relacionado a deportes y discapacidad, y bueno, nos acompañaron ellos, que fueron los protagonistas de ese programa. Exactamente, estuvieron Agustín Guillot, guía de montaña, de montañismo adaptado, sí, él amputado, sí, de una pierna. Nahuel Acevedo, jugador de handball y no vidente. Diego Lombardich, basquetbolista de básquet adaptado, ¿sí? En silla de ruedas. Y Agustina y Analía Delgado, patinadora de Launcuyo, también no vidente. Esto nos decía en un programa también para recordar.
Para mí primero tuve que en realidad aceptarlo yo, o sea, ver antes que la sociedad al principio era un poco más personal. empezar, claro, a verte en un espejo sin la pierna, empezar a verlo así, pero realmente lo que yo tenía en mi cabeza como lo que yo concebía por una discapacidad era muy diferente, o sea, mi percepción cambió mucho. Yo tuve un accidente con un tractor y cuando yo me accidenté pensé que no iba a volver a tener un trabajo, que no iba a volver a tener una novia, que no iba a volver a salir con mis amigos, que iba a depender de mi familia y un montón de cosas que... Tenías todos esos preconceptos, ¿no? Sí, que creo que es un preconcepto que tiene mucha gente. Yo me doy De la cuenta. ignorancia misma del tema. De no saberlo. Entonces, realmente fue un poco romper con eso y decir, bueno, yo quiero seguir haciendo mis cosas y... A ver, la gente que quizás a veces se sorprende de la sociedad cuando te ven pedaleando, te ven haciendo deporte o te ven haciendo algo que ellos hacen y que creen que vos no podés hacer, pero realmente es vivir la vida normalmente, hacer lo que uno hace todos los días, no es algo fuera de lo común o de lo normal o que se tenga que quizás que aplaudir, sino bueno, yo creo que las personas con discapacidad hacemos esfuerzo, estamos acostumbrados al esfuerzo. Yo con Agustina hemos tenido apoyo hace 2 años, 3 años. Al principio fue duro y todo el gasto era familiar, pero hace 2 años estamos teniendo apoyo y nos movemos en forma particular, ¿sí? Porque sabemos que hay becas, pero es más bien siempre para deportes grupales, porque albergan más cantidad de personas. Claro. Pero sí, a Agustina le han dado apoyos, gracias al apoyo del gobierno pudo cambiar los patines, que es fundamental, la fidelidad de la pisada. Y bueno, ella está en una categoría superior y ya con los patines que tenía era como un poco limitante. Entonces, bueno, los patines hoy por hoy están carísimos y gracias al apoyo que nos dio el gobierno, ella los pudo cambiar. No, si bien, sí, obviamente tenemos los mismos derechos que los demás, yo creo que hay en ciertos lugares o de alguna manera no te los hacen respetar, como accesos a lugares, a ciertos lugares, la parte social, por ejemplo, en los colectivos, ¿viste? Todas esas cositas son que vos la ves mínima o que no te das cuenta. Y hay mucha gente que no se da cuenta porque no lo ve. Y no lo ve porque no tiene un caso al lado, que alguien cercano con algún tipo de discapacidad que lo sufre. Entonces, por ahí no lo ve. Pero también se hace mucho, ¿cómo te podría decir? Ojo, sí, o sea, ciego. O sea, sí, quizás un poco podemos hablar de indiferencia. Mirá, el tema es que yo lo mamé esto muy de chiquito. El tema, por ejemplo, del básquet. Yo fui a un club donde era un club donde se contenía mucha gente, porque no es un club digamos, de alto nivel. Fue un club cano, donde se hacía contención de chicos. Tenía muchos amigos del barrio San Martín, barrios aledaños, ahí sí, en la zona. Claro, y bueno, la verdad que a eso me refería con la contención social, lo que se hace en el club, porque si bien somos un grupo grande de chicos, de distintas edades y todo eso, fue lo que logró en mí y en ellos también unirnos sin diferencia social, ¿me entendés? Entonces, por eso te digo que para mí es lo mejor el deporte para un niño en la parte social. No hubo diferencias, no se hacen diferencias. Debe ser un caso aislado cuando se hace una diferencia en ese tema. Y bueno, y a lo largo de los años, yo ya llevo 30 años jugando al básquet. Bien, programa entonces de deportes y discapacidad y los sí, chicos que de contando. alguna forma es el reconocimiento no solo a ellos, sino también poner en el debate y en la mesa distintos parecidos a todos aquellos que hacen un esfuerzo enorme para llevar adelante y para representarnos, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, en un montón de deportes relacionados con la discapacidad. Así que bueno, el agradecimiento a ellos. Por supuesto, el agradecimiento por que hayan venido. Nos vamos a otro programa que tiene que ver con los cómics. Con los cómics y con las historietas. Y en este programa vamos a hacer una breve introducción que fue el rol que tiene
también las historietas para niños, adolescentes, adultos me hacen así. Y no solo eso, sino también el contexto en el que se crearon con los invitados. Exactamente. Santiago González Riga, Chanti, ¿sí? Historietista y humorista gráfico. Gonzalo Varas de la revista Basofia, Angie Jiménez, Los Nerds Heredarán la Tierra y Paul Noguerol, que también es de Los Nerds Heredarán la Tierra. Esto nos decían en Distintos Parecidos. En Argentina, los chicos leen historieta. A mí me pasa que el libro de Mayor y Menor, por ejemplo, el último, que fue lo traemos, 12, mira, qué bueno. en 6 meses se agotó la edición. Y cada uno se agota cada año. Y a mí me sorprende que los chicos sigan leyendo historieta. Generalmente los manuales escolares nos contratan a los historietistas siempre para poner historieta en los manuales. Está en los libros de lectura. Sí, es más que importante, el rol educativo que también están cumpliendo. Exacto, está dentro del género, como un género dentro de lengua, se le enseña a los chicos historieta. Claro. A mí me invitan, he ido a 500.000 colegios, entonces como que lo tienen muy presente, para nada es algo de otra época. Quería consultarles acerca del contexto sobre el cual se realizan las historietas, ¿no? ¿Hay un contexto sociocultural o es ajeno a la sociedad? Y siempre hay una vinculación entre la historieta y la sociedad. El contexto obviamente que va a variar, depende de qué historieta estemos hablando. Pero siempre tiene que ver con la sociedad. Como bien dijo Chanti, siempre fue un medio masivo que está dirigido a la mayor cantidad de gente posible, por lo menos a un público masivo, y por eso siempre está relacionado con la coyuntura social y política. Bien. Incluso en Argentina, muchísimo. También. Bien. Bueno, en eso es clásico, digamos, los cómics de el Capitán América luchando contra Hitler, digamos, desde esa cuestión básica, digamos, del boom, del gran boom, por ejemplo, del cómic norteamericano que viene durante la Segunda Guerra Mundial, hasta donde, no sé, hasta Donald peleaba contra Hitler, porque en ese momento, digamos, como que la necesidad de héroes era tan grande que hizo que creciera muchísimo. Bueno, acá en la Argentina también hemos tenido, no contra Hitler, digamos, pero situaciones, digamos, momentos en los cuales por ahí es más necesaria determinada figura y... Bien, veíamos el programa de cómics y para quienes nos gustan los superhéroes, bueno, entender un poco también de dónde vienen, si ese contexto, esos programas sirven para eso también, entender un poco más. Bueno, no nos queda más tiempo. Agradecerles también a ustedes que nos acompañaron en el día de hoy en estos 100 programas. Agradecerte, por supuesto, a vos, Fer, y a todos aquellos que están del otro lado, que los vamos a mencionar, como debe ser. Por supuesto que sí, Caro, también muchas gracias a vos por estos 100 programas, a ustedes que nos acompañaron. Y ahora sí, obviamente también para llegar a lo que es hoy Distintos Parecidos, tuvimos que pasar por otros momentos, 3 temporadas. Saludo a Belén Ferrando, productora, a Marcelo Sastre, que con sus preguntas incisivas hizo Distintos Parecidos del año pasado, Gastón Lucero con sus datos periodísticos también aportando. Y el equipo de hoy, el que hace esta tercera temporada, a Darío Sogui, nuestro director general del programa, a Nair Senesi, Paula Semis y Belén Ferrando, nuestras productoras que están ahí siempre para lo que necesitamos, armando todo lo que ustedes ven en pantalla. Nicolás Tolaba, nuestro sonidista, Carla Charly Castro, que nos hace las ediciones, también a Agustín Villalba, por supuesto, mandarle un gran saludo, que hizo muchas ediciones y fue un gran compañero de trabajo. Javier Brana, nuestro director de cámara, Eduardo Vidal también, nuestro director de cámara, Adriano Beso, está acá. Zubriski también está acá. Tincho Mailós, Mabel Toledo, también muchísimas gracias a ella, a Gabriela López y a Andy Lobos y a todo el equipo de Señalú que nos permite hacer este programa todos los días en vivo y a las 19 horas. Y así me despido. Mañana no volvemos porque mañana es feriado, pero el jueves nos reencontramos en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.